Vamos a abrir juntos la palabra de Dios en esta noche y meditando la lectura de esta semana en primera carta de Samuel capítulo 17. Acompáñenos y vamos a meditar y leer desde el versos 45 hasta el verso 47. Acompáñenos a este tiempo en primera Samuel capítulo 17, 45 al 47. Así dice la Biblia en esta hora. Vamos a confesar. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalí, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Amén. Hay algo que nosotros no debemos olvidar como creyentes que somos. Dios sigue obrando con su poder y su palabra hasta el día de hoy. ¿Sí? En la vida de David vemos una confesión muy importante y hoy lo hemos tomado para meditar esta semana. Juntos, hoy como iglesia estamos celebrando el Festival de Misiones y hoy estamos culminando. El texto bíblico del día de hoy nos lleva a un título muy importante. Y este título muy importante lo debemos transmitir también con mucha seguridad a nuestra siguiente generación, porque ellos son los David que se van a levantar también. Ellos son los que tendrán la respuesta y la seguridad para ir al campo. El título del mensaje para esta semana y meditando continuamente es las misiones mundiales y la iglesia. Sí, el deseo de Dios no ha cambiado. Desde que el ser humano se separó de Dios en Génesis capítulo 3, Dios estableció un pacto de la simiente de la mujer que iba a venir. Génesis 3:15. A Moisés también le da el pacto del cordero en Éxodo 3:18 y le dice que a través del cordero, esa sangre iban a ser liberados. Entonces, hoy nosotros debemos que recordar que el deseo de Dios no ha cambiado y ese deseo hay que transmitirle. ¿Y cuál es el deseo? Que todas las personas conozcan el Dios de Israel, o sea, que conozcan la salvación. Este mensaje no solamente es dado para un país o para una denominación o para un local. Es para que todos los pueblos, razas y naciones puedan conocer el Evangelio. Si este es el deseo de Dios, entonces, ¿por qué no lo debemos transmitir? Claro que hay que transmitirlo a nuestra siguiente generación. A pesar que David vivió una época muy difícil, David tenía algo grabado en su corazón. Sabía que el deseo de Dios era que todos los pueblos conocieran a Jehová, el Dios de Israel. Esa debe ser nuestra oración también como iglesia y como pueblo, como Dios nos ha llamado en este tiempo. Entonces, viendo este tiempo, esta época, miremos la introducción del mensaje en este día. Primero, no hay que olvidar algo. Iglesia, nosotros vivimos en una época de guerras también. Eso lo que usted puede ver en las noticias, ¿verdad? Es algo evidente. Pero no debemos nosotros pensar que solamente es en las guerras que como algo físico, sino que también nosotros como creyentes vivimos una época de guerra espiritual. Sí, hermanos, todos los días estamos batallando contra el mundo, contra la carne y contra Satanás. Esta guerra no se ha detenido y Satanás lo sabe muy bien. Por eso, nosotros en vez de solamente estar pensando en la guerra física, también hay una guerra espiritual donde la batalla hoy continúa todavía. Y a través de esta guerra espiritual podemos ver varias cosas. Realmente la crisis espiritual es terrible. Las iglesias hoy en día, por no conocer el evangelio y por no tener la respuesta a esa crisis, a ese problema espiritual, hoy en día, inclusive creyentes están sufriendo. ¿Y quiere saber por qué le digo eso? Porque usted tiene que ver la realidad actual. Las iglesias se están dividiendo. Las iglesias hoy en día, el pastor principal con los líderes, ahora cada uno toma su lugar. Han olvidado el propósito. Y no solamente las iglesias divididas, por esta causa los templos se están cerrando. Algo que antes veíamos natural en Europa, en Estados Unidos, ahora se ve actualmente. Los templos están cerrando, ya no saben por qué, y no es por el dinero ni por lo físico, sino que ya no hay almas. Y lo más triste es que si no están teniendo la realidad de por qué el templo y por qué son iglesias, no hay el valor del culto. Pueden ir al culto para dar un programa.
Pueden ir a la iglesia, pero solamente a cumplir con una obligación del programa o algo físico. Pero han olvidado que el culto es la mayor realidad y bendición que Dios le ha dado a nosotros como iglesia. Y ya que la iglesia está pasando por esa crisis espiritual, también nuestra siguiente generación está siendo afectada. Por eso, obreros, iglesia, en este festival de misiones, nosotros tenemos que pensar algo y meditar y orar algo muy importante. Nuestra siguiente generación debe estar preparada para los años 2030, para los años 2080. Esta será la época donde ellos se van a levantar en sus especialidades. Pero mientras tanto, hoy, nosotros que somos pastores y líderes, que somos la plataforma, debemos continuar preparando a ellos, mirando el futuro, a pesar de las guerras, a pesar de las crisis. David pasó por esas guerras, pasó por crisis familiares, por crisis personales, pero en medio de esa crisis, obreros, David entendió algo, el deseo de Dios. Por eso nosotros como iglesia, como nosotros como que pensamos en las misiones mundiales, no tengamos temor. Obreros, no tengamos temor, iglesia. ¿Por qué? Porque somos llamados el pueblo de pacto. El pueblo del pacto eterno, como lo vimos el texto bíblico de la semana pasada. Y si somos ese pueblo, somos esa iglesia, ¿por qué entonces nosotros retroceder? Continuamos hacia el deseo de Dios porque como iglesia debemos estar conectados a las misiones mundiales. Viendo esto, hoy vamos a ver la vida de David. Viendo la vida de este gran remanente, este gran líder, algo como iglesia debemos tomar también. Porque David, desde que empezó, algunos calculan 15 años, hasta que fue rey, y aún más después de ser rey, inclusive antes de morir, David nunca olvidó el deseo de Dios. Y una vez más, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo que queremos transmitir a nuestra siguiente generación? Que toda la tierra debe conocer que hay un Dios en Israel. Que todas las congregaciones sepan que Jesucristo salva. Es la realidad y es la salvación única y eterna para el ser humano. Entonces, como iglesia, primero, que no debemos olvidar. Y es lo más importante que yo veo como pastor o como líder o como padre y principalmente como miembro de una iglesia. Y esto David lo entendió. Primero, la gracia de Dios. De verdad, obreros, iglesia, nosotros tenemos que comprender lo que significa la gracia de Dios. Inclusive la vida que usted tiene hoy, 40 años, 30 años, 50 años viviendo en este mundo, solamente la vida es gracia de Dios. Es un regalo. Y es más, el aire que respira, usted no lo paga, yo no lo pago, es simple regalo de Dios. Imagínese que nosotros entendamos esto. Y ahora saber que hasta la salvación nos fue dada por gracia. Hasta nos fue dada por gracia el Espíritu Santo, el Consolador. Nuestra vida debe vivir en esa gracia. Que no es nuestro esfuerzo, no es nuestros métodos, no es nuestros pensamientos. No es porque seamos los mejores o porque estemos haciendo este festival, seamos la iglesia más grande o pequeña. Es solo el Evangelio. El Evangelio es la respuesta, es la gracia de toda gracia para nosotros como iglesia. Si usted piensa en esto y medita en esto, lo que usted va a recordar en este primer punto dentro de la gracia de Dios es el pacto eterno. Dios hizo un pacto eterno con David y lo hizo, y la Biblia lo detalla en 2 Samuel 7, 8 y 9. Dios mismo le dice al profeta que le diga a David: yo te saqué de las majadas, de las paridas de las ovejas, te saqué para ponerte como rey de Israel. Y en el Salmo 78, el salmista también hablando de David dice lo mismo, que fue escogido entre las majadas para que apacientara a su pueblo. Y dice, y más adelante, el versículo 9 dice que Dios con su poder iba a estar guiando a David y que ninguno de sus enemigos iba a estar en contra de él. Esto es la gracia. Por eso como nosotros como iglesia, Dios nos ha hecho un pacto con nosotros y fue a través de Cristo. Cuando la iglesia, el creyente entiende la salvación y cuando acepta a Cristo y esta salvación le fue dado por gracia, dígame, ¿qué temor puede tener? Puede vivir agradecido porque inclusive estar aquí sentado yo dando el mensaje es gracia de Dios. Inclusive mi familia. Pero David era mejor. Por eso fue escogido porque era el mejor cantor o porque era el mejor especialista.
Solo fue su gracia. En el libro de 1 Samuel 13:14, ni siquiera David sabía lo que venía. Pero ya Dios estaba hablándole a Samuel, perdón, el profeta, y le dijo que iba a desechar a Saúl como rey y que ya había escogido a uno conforme a su corazón para que iba a ser el rey de Israel. ¿Y David dónde estaba? David estaba haciendo los recados del papá. Estaba entre las majadas de las ovejas, haciendo lo que todos los días hace cualquier joven de 15 años, ayudando a su familia, sin saber que esto es lo que venía. Y la Biblia dice que Dios dijo que este joven iba a ser conforme a su corazón. Tremendo. Yo pregunto, ¿pero David se equivocó? ¿Siendo el rey cometió errores? Sí, la Biblia lo dice. Se equivocó con Betsabé y con su esposo. Pero la Biblia también detalla algo en el Nuevo Testamento. Miles de años después, en Hechos capítulo 13:22, recalca de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entienda la gracia. Dios no te escogió porque eras el mejor o porque eras el peor. Dios no escogió nuestra iglesia porque somos la más grande o proclamamos el evangelio o porque tenemos grandes programas. Nos escogió por gracia. Todo fue por gracia. Y realmente yo me he equivocado como pastor. Los líderes han equivocado. ¿Ha habido discusiones dentro de la Grey? Claro que sí. Pero a pesar de todo entendemos que fue por gracia. Él no escogió porque éramos los mejores o los peores. David se equivocó en el camino, pero Dios mismo dice que este era un varón conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque es el pacto que hizo Dios con David. Y de igual manera el pacto eterno que Dios ha hecho con su pueblo es el pacto de Cristo. Consumado es, todo suficiente y completo. Por eso nosotros confesamos que solamente Cristo es el pacto de Dios y Él es el verdadero profeta que abrió el camino, el verdadero sacerdote que perdonó todos nuestros pecados y el verdadero rey que deshizo las obras del diablo. Este Cristo es nuestro respaldo que está en su trono. Y David con este pacto lo entendió en el Salmos 89 del 20 al 37. Yo quiero leer solamente, tal vez los primeros 3 versículos del Salmos 89, donde David cantando confiesa. Dice de esta manera, versículo 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que la aborrecen. Y mire el versículo 24, y me he extendido un poco. Mi verdad y misericordia estarán con él. Este es lo que el salmista habla de David. Y es más, dice, a mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Es de mucha gracia, de verdad. Increíblemente es de mucha gracia. Porque Dios que hizo un pacto con David, también Dios ha hecho un pacto con nosotros a través de Cristo. Por eso nuestra realidad como iglesia tiene que ser solo el pacto eterno, solo el evangelio. Por su iglesia, la luz de Cristo y todos los creyentes que escuchan el mensaje en este festival de misiones, antes de transmitirle el deseo de Dios en el corazón, los creyentes y la siguiente generación deben conocer y entender y disfrutar de la gracia de Dios. Hoy estoy aquí reunidos con ustedes por la gracia de Dios y continuaré sirviendo a la iglesia por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todo es por la gracia. Y fue un regalo no merecido, dice Efesios capítulo 2, que el día de hoy disfrutemos de este pacto eterno primero, junto con este festival y con la siguiente generación. Número 2. Una iglesia que se aferra a este pacto que es dentro de la gracia, también esta iglesia va a entender firmemente su identidad. Y entender su identidad y tomar esa identidad es disfrutarlo. David lo entendió. Sí, David entendió la base de toda esa identidad. David entendió lo que es la morada y disfrutó de la morada del Espíritu Santo, que es la primera bendición que Dios nos da cuando somos sus hijos. En 1 Samuel 16:13 dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. Y escuche la palabra, desde aquel día en adelante. O sea que el Espíritu Santo estuvo con David en todo momento y tal vez los 15 años
que estuvo antes de ser rey, Dios seguía obrando en la vida de David por su Espíritu Santo. Nosotros como iglesia debemos entender lo que es la morada. Dios, su poder, su palabra, su espíritu, ahora habita en su iglesia, que somos nosotros, templo del Dios viviente. Lo segundo, David también comprendió lo que es la guía del Espíritu Santo. En el Salmo 139, versículo 10 dice, aun si está lejos o en el Seol, dice David, tu mano inclusive me guiará. O sea que David entiende que no solamente el Espíritu Santo vive en él, sino que lo guía. Si nuestra siguiente generación entendiera esto y disfrutara de esto y se le grabara esto, no importa en qué país ellos estén. Estamos hablando de Festival de Misiones y grabándole un país en su corazón. Y ellos podrán viajar a ese país y servir en ese país, pero sabrán que inclusive en ese país la mano de Jehová estará con él. Esa será la diferencia entre esa identidad y aquel que no la tiene. Por eso la iglesia debe levantarse con esta bendición. Y por último, la obra del Espíritu Santo. David también comprendió esto. En 1 Samuel 16:23, la Biblia dice que cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba. Esto no lo puede ser cualquiera. Aquel que tiene el poder espiritual y quebrantar las tinieblas por la obra del Espíritu Santo. Hoy podemos resumir tres cosas, ¿verdad? La iglesia no debe olvidar la morada, la guía y la obra del Espíritu Santo, que es la base de toda identidad en la iglesia. Y no olvide, obreros, que la bendición de toda bendición es la salvación. La salvación que es completa y suficiente. Nosotros como David, que David tenía en su corazón la evangelización del mundo. David tenía en su corazón toda la tierra. Eso tenemos que grabarla a otra siguiente generación, que en su corazón puedan disfrutar en cada lugar, en cada campo. Mire lo que dice David en 2 Samuel capítulo 22, versículos 2 y 3. Por favor, téngalo en cuenta durante esa semana meditando. Dice 2 Samuel capítulo 22 y versículos 2 y 3 de esta manera. Lea conmigo, por favor, en este tiempo. 2 Samuel capítulo 22, versículos 2 y 3. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, y en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. ¿Cuántas veces aparecerá la palabra mío o mí en estos dos versículos? Tan personal era para David, que David dijo, eres mi fortaleza, eres mi salvación. Ese es el mismo cántico del Salmos 18. Por eso hoy David dice en otras versiones que Jehová es la torre de mi salvación. Es algo muy grandioso, de verdad. David tenía esta seguridad. ¿Por qué? Porque él sabía que la bendición de toda bendición era la obra completa de Dios en su vida. Y para nosotros la obra completa de Dios en nuestra vida es la salvación por medio de Cristo. Hoy confesemos, Cristo es la torre de mi salvación. En él nada será movido. Esa torre absoluta nunca será destruido. Esta torre vive en nosotros. Esta debe ser nuestra mayor seguridad como iglesia que tiene una identidad. No olvide que estamos grabando esto a la siguiente generación. Ellos están tomando un país en este festival y deben tener primero esta gracia y segundo su identidad. Y número 3, esta iglesia entonces entenderá su misión. No solamente quiero hablar de nuestra iglesia. Una iglesia que entiende la gracia es todo. Una iglesia que entiende su identidad es la mayor bendición, pero también será una iglesia que sepa cuál es su misión. ¿Cuál fue la confesión de David cuando estuvo delante de Goliat? Delante de esa circunstancia, delante de ese problema o crisis, usted quiera decir. David confesó, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y David dice, no es con espada, no es con jabalina, sino el Dios de los escuadrones vivientes estará con nosotros. Esto fue la confesión de David y esto debe ser nuestra misión también. Nuestra iglesia tal vez le falte mucho, tal vez le falte poco, tal vez la reconstrucción del templo no se vea tan cerca, o tal vez nuestros remanentes estén muy pequeños, o tal vez el ambiente no lo vea. No miremos a nuestro alrededor, miremos la promesa de Dios, porque no es con mi nivel, no es si yo soy el mejor o no. No se trata si la hermana, el hermano es menor o mayor, no es nuestro nivel, ni siquiera es nuestro método.
es la obra de Dios completa. Es más, Zacarías 4:6, el propio profeta dice, no es con espada, no es con escudo ni lanza, es con mi espíritu, dice Jehová. Por eso nuestra iglesia, si queremos hacer la misión de Dios, tenemos que estar claro en algo. El deseo de Dios es salvar a todas las personas y que todas las personas conozcan quién es Cristo. Y si ese es el deseo de Dios, nosotros estar dentro del plan de Dios es todo. Y transmitir a la siguiente generación es la mayor promesa. Pastor, eso fue en el Antiguo Testamento. Así. Mira el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 1, versículo 8. En el Nuevo Testamento, el mismo Cristo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibiréis poder. Nosotros tendremos ese poder cuando el Espíritu Santo esté con nosotros, y ya está con nosotros, ya habita en nosotros, ya obra en nosotros, y seremos testigos hasta lo último de la tierra. La misión de Dios es nuestra misión. El sueño de Dios debe ser nuestro sueño. Y así debemos transmitir ese corazón a nuestra siguiente generación. Que los remanentes, cuando tengan su país en su corazón, no solamente sea como una historia, lo vean como la vida para la evangelización de Panamá, Latinoamérica y las 237 naciones. Somos testigos de la vida y el poder de Jesús. ¿Qué dijo David? En 2 Samuel capítulo 22 y el versículo 50. Miremos la confesión que hizo David en los últimos días de su vida o últimos años, podemos decir. David confesó. Cantando dice David, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Aleluya. Así debe confesar nuestra siguiente generación. En cada corazón, en cada país, debe confesar así. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. El mismo Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 9, también lo confiesa. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios y Pablo también lo sabe. Y Pablo, que está conectado a ese deseo, lo dice en Romanos 15, 9. Y dice, y para los gentiles, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Nosotros éramos gentiles, éramos no pueblo, éramos no amado. Por eso el deseo de Dios tiene que ser nuestro deseo. Y transmitir este deseo es la bendición más grande. Es la razón por la que nosotros estamos en la construcción del templo, en nuestra iglesia. Es la razón de que ofrendamos. Es la razón por la que damos nuestra vida. Es la razón por la que vivimos. Para poder transmitir este mensaje a la iglesia y a la posteridad. La iglesia debe vivir bajo el deseo de Dios, que son las misiones mundiales. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. David fue un gran discípulo, obrero, remanente o líder, como usted pueda decir. Pero David tenía su especialidad. Por eso, jóvenes, remanentes que escuchan el mensaje, estudien. Porque Dios absolutamente utilizará su especialidad también. En la época que se acerca del 2030 a 2080, Dios va a utilizarlo para la evangelización del mundo. Por eso David, en su especialidad que le gustaba escribir y cantar, la historia dice que escribió más de 70 salmos. Algunos dicen que fue entre 73 a 82 salmos. Y si se pone a calcular bien, fueron más de la mitad del libro de los salmos escrito por David por su especialidad. Jóvenes, remanentes, estudien, preparen su vida, porque en su corazón también debe estar las misiones mundiales. Lloremos para que cada remanente, para que cada joven en cualquier país que se encuentre pueda confesar lo que David confesó en el Salmos 22, versículo 10. Y en cada lugar, en cada campo puedan tener esta convicción. Y vamos a confesar juntos también nosotros como iglesia en el Salmos 22, versículo 10. Así dice: sobre ti fui echado desde antes de nacer.
Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. En otras versiones dice, sobre ti, sobre tus manos, tú me cuidaste. En otras versiones dice, parafraseando, desde antes de nacer, tú me cuidaste. Desde antes de nacer, tú pensaste en mí. Y por eso David dice, desde el vientre de mi madre yo confieso, tú eres mi Dios. Esto es lo ¿qué simboliza esto, obreros? ¿Qué significa? Que Dios pensó en usted antes de que usted naciera. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha visto. Y si eso es en su gracia, hasta el día de hoy podemos ver esa gracia y saber de que Dios, así como nos ha conllevado hasta el día de hoy, como iglesia, ahora viendo el futuro, con la construcción del templo y transmitiendo a la siguiente generación las misiones mundiales, hoy podemos decir, tú eres nuestro Dios. Desde el vientre de nuestra madre, todo ha sido por gracia. Oremos, iglesia, para que la iglesia podamos tener un corazón hacia las misiones mundiales y transmitir el deseo de Dios hacia la siguiente generación durante toda nuestra vida. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Dios. Gracias por llamarnos en esta época, Señor. A pesar de una época de crisis física y espiritual, tú nos has levantado y nos has apartado como discípulos, como esos que han quedado, Dios, para que también seamos plataforma a los que continuarán después de nosotros. Oramos para que cada remanente en este festival siga grabando en su corazón un país y orando, y así siendo testigos, Señor, en ese lugar, desde aquí orando para la evangelización del mundo, Dios. Te damos toda la gloria, Señor, porque todo ha sido por tu gracia, y hasta con tu gracia nos has traído hasta el día de hoy. Gracias por tu palabra que hoy tú nos has dado y que oramos para que se siga cumpliendo en todos los campos y hasta el futuro, Señor. Oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor, oramos. Amén.